Quiero presentar un cordial saludo a los estudiantes de la especialización. Vamos a comenzar este primer tema de nuestro curso de evaluación de proyectos haciendo un paneo, una mirada general de lo que son las generalidades en cuanto a la evaluación de proyectos. Primero vamos a definir lo que es la palabra evaluación, qué es una evaluación. Segundo, cuáles tipos de evaluaciones puedo hacer o puedo formular o puedo realizar en los proyectos. Tercero, vamos a aprender el ciclo de vida de los proyectos para relacionarlo con las evaluaciones que podemos hacer. Cuarto, vamos a ver otros conceptos que hay que tener en cuenta cuando se evalúa un proyecto. Como quinta parte, ya la metodología específica en la evaluación de proyectos, qué metodologías podemos escoger y la evaluación en cada uno de los tipos de proyectos a los que nos podemos enfrentar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar con el primer tema, que es definir qué significa la palabra evaluar. Entonces, evaluar tiene varios significados. El primero es que a través de la evaluación voy a generar un indicador, y ese indicador me va a aterrizar algo que, si no lo defino, quedaría como un concepto abstracto. Entonces el indicador es el que me permite aterrizar. De hecho, los indicadores son fórmulas matemáticas que en el momento de aplicar esas fórmulas matemáticas me aterriza un concepto que antes es abstracto. Entonces, si yo no genero indicadores, mi proyecto puede quedar en un sentido abstracto y no estar aterrizado, y si no está aterrizado, no voy a saber si llegué a cumplir el objetivo o no lo llegué a cumplir. Segundo, evaluar me establece un valor, y ese valor es una percepción de lo que yo creo que el proyecto va a realizar. Todos los proyectos, en el módulo de formulación vimos que los proyectos obedecen a la necesidad de satisfacer un requerimiento. Entonces, ese requerimiento se satisface en buena o en mala manera, y cuando estoy diciendo en buena o en una no tan buena, estoy dándole un valor a esa satisfacción. Tercero, me permite tener una apreciación, es decir, los proyectos se hacen para solucionar necesidades, y las necesidades, ¿quiénes las presentan? Las personas. Entonces, esas personas tienen una apreciación, es decir, un concepto subjetivo de la manera como se está resolviendo su situación. Dentro de un mismo proyecto pueden haber diferentes apreciaciones. Unos dirán muy buena la iniciativa, otros dirán no tan buena, y así sucesivamente. Me permite comparar, porque evaluar es comparar. Entonces yo tengo un parámetro establecido y yo comparo las acciones que estoy realizando frente a ese parámetro para poderles dar un valor. Y teniendo en cuenta todas estas acepciones, evaluar me permite determinar el grado de importancia que tiene eso que estoy evaluando. Es decir, cuando yo le doy una connotación de valor positivo, digo tiene harta importancia. Cuando le doy una connotación de valor negativo, digo la importancia no es tanta. ¿Cómo hago mi evaluación? Entonces, básicamente yo he descubierto que hay dos estrategias específicas para poder evaluar. La primera es por comparación. Y si yo quiero evaluar por comparación, yo debo tener un patrón que es el que me va a permitir comparar. Es decir, el patrón es la variable independiente, está ahí, y la variable dependiente es lo que yo voy a comparar frente al patrón, y esa comparación se llama medición. Entonces aquí estoy poniendo el ejemplo. ¿Qué voy a medir? El largo de la manga. ¿Cuál es mi patrón? El metro. Y comparando el largo de la manga con el metro, voy a establecer un resultado. Esa es la primera estrategia para evaluar. La segunda estrategia, ya lo dijimos, es estableciendo juicios. Muchos de los proyectos no tienen un patrón establecido. El patrón lo tengo que construir a través de mi evaluación. Pero una vez construya el patrón, yo las actividades las voy a medir, las voy a confrontar con ese patrón para saber si
cumplió o no cumplió el parámetro establecido. Entonces, les pongo un ejemplo acá, una idea, y dentro de esa idea hay una cantidad de insumos y de actividades que yo puedo realizar para llevar a cabo esta idea. Entonces lo que hago a través de la evaluación es que las organizo y les doy un curso de acción a cada una diferente, y ese curso de acción se llama alternativas. Tengo diferentes tipos de alternativas. Construyo mi patrón. Digo, la alternativa que tenga esta y esta característica, todas estas alternativas, de acuerdo a estas características que yo estoy construyendo, pasan. Son susceptibles de que se desarrollen. ¿Para qué? Para al final encontrar un solo camino. Entonces, en este caso, el camino es bueno, es mejor o es el mejor. Al final yo tengo que siempre escoger dentro del sinnúmero de alternativas la alternativa que es la mejor para resolver esta necesidad primaria. Entonces, esa segunda estrategia es cuando establezco juicios, pero esos juicios tienen un componente objetivo bien importante, aunque en realidad los juicios siempre son de carácter subjetivo. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarnos en nuestra evaluación de proyectos? Utilizando las dos estrategias, ¿sí? Para evaluar siempre debo comparar lo que yo quiero medir con un patrón. El problema es que muchos de esos proyectos no vienen con los patrones establecidos. Entonces, como no vienen con los patrones establecidos, yo a través de mi evaluación lo que hago es construir esos patrones, formular esos patrones, y a través de evaluación comparo las alternativas con esos patrones para saber cuáles son las que, de acuerdo a esa evaluación, pasan. Es decir, establezco 1, 2 o 3 patrones. Las alternativas que cumplan con los 3 patrones son susceptibles de ser realizadas, ¿sí? Aquí lo importante es que en la evaluación debemos construir esos patrones. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Es entender el ciclo de vida de los proyectos y saber qué tipos de evaluaciones debemos y podemos realizar de acuerdo a ese ciclo de vida. Entonces, todo proyecto comienza con un diagnóstico, es decir, hay una necesidad y a través de esa necesidad, o yo identifico la necesidad, la identifico plenamente a través de este diagnóstico. Recopilamos la información que nos arroja el diagnóstico. A esa información le hacemos un análisis y la sistematizamos. Después de tener sistematizada esa información, nosotros estamos en la etapa de formulación, que fue lo que vimos en el momento 1, en el módulo de formulación de proyectos. Apenas terminamos esa evaluación, esa formulación, comenzamos con una evaluación. Ojo, esta evaluación, el nombre técnico, esta primera evaluación es una evaluación ex ante. ¿Por qué es una evaluación ex ante? Porque yo la hago antes de desarrollar o de ejecutar las acciones del proyecto, y mediante esta primera evaluación lo que yo hago es proyectar el desarrollo, cómo se va a desarrollar las actividades del proyecto. ¿Para qué? Para obtener un impacto. Entonces, una vez haya hecho la primera evaluación, yo entro a formular los indicadores. Recordemos que uno de los objetivos de la evaluación es sacar indicadores, porque me aterrizan esto que es abstracto, ¿sí? Una vez yo tenga los indicadores, programo las actividades del proyecto, las ejecuto, y una vez las ejecute puedo hacer la segunda evaluación, que es una evaluación de carácter ex post. Este es el ciclo de vida. Entonces ya podemos identificar que debemos y podemos hacer 2 evaluaciones, una evaluación que se llama evaluación ex ante, que es la que hago antes de ejecutar las acciones del proyecto, una evaluación que se llama evaluación ex post, que es la que yo hago después de ejecutar las acciones del proyecto para medir el grado de impacto que esas acciones tuvieron para resolver la necesidad con la cual arrancó todo el proceso. Hay otra manera de ver el mismo ciclo del proyecto, y a mí me interesa socializársela para que ustedes tengan ya algunos conceptos técnicos. Dentro del ciclo de vida del proyecto nosotros encontramos 3 etapas. Usted puede desarrollar 3 etapas dentro de la ejecución de su proyecto, y también
puede tener diferentes tipos de presentaciones del proyecto. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ya vimos que hay dos evaluaciones, una evaluación ex ante y una evaluación ex post. La evaluación ex ante es la que yo desarrollo antes de ejecutar todas las acciones que he formulado dentro de mi proyecto. Y la evaluación ex post es la que yo hago una vez haya terminado todas las acciones de mi proyecto para saber el impacto que esas acciones tuvieron para la resolución del problema. Entonces, ¿de dónde surge un proyecto? Un proyecto surge de un repositorio. Ese repositorio puede ser, en el caso de la universidad, las carreras que se dicten, las especializaciones, los temas que ven ustedes en las especializaciones. En el caso del gobierno están los planes de desarrollo. En el caso de la cooperación internacional están las necesidades identificadas, las necesidades sociales y económicas identificadas de la población, pero a eso se le llama repositorio. Yo de este repositorio saco una idea, ¿sí? A esa idea la someto a una evaluación. La idea es buena, entonces si sí es buena, comienzo a desarrollar el primer tipo de presentación del proyecto, que es un proyecto de tipo perfil. Si no es buena, vuelvo otra vez al repositorio para comenzar el proceso. Entonces, un proyecto de tipo perfil, ¿qué es? Es un proyecto al que yo no le hago ningún tipo de formulación ni ningún tipo de evaluación, sino sencillamente es un proyecto de similares características a lo que yo estoy planteando en mi idea, que ya ha sido desarrollado en otro sitio y que yo sencillamente lo traigo para comenzar a hacer una evaluación al principio, una evaluación muy tangencial, muy por encima de si es posible o no es posible desarrollar ese proyecto. Les pongo el ejemplo. En el municipio de Acacías hay un hospital de primer nivel. Querían hacer un hospital de tercer nivel. Entonces, cuando yo era director de proyectos, sencillamente fuimos a un municipio que ya había formulado un proyecto de un hospital de tercer nivel. Nosotros cogimos ese proyecto, le hicimos un primer análisis, definimos más o menos cuánto cuesta el proyecto, más o menos qué profesionales se requieren, más o menos cuánto cuesta operarlo. Y en la primera presentación que nosotros hicimos ante las directivas de la alcaldía, lo que es consejo, alcalde y secretarios, tomamos la decisión de que era factible desarrollar el proyecto, pero presentamos inicialmente nuestro perfil. No es un copy-paste, no es coger un proyecto de otro municipio y cambiarle el nombre, no, es contextualizarlo, emular ese proyecto, pero contextualizarlo ante nuestras necesidades y sin más formulación ni más evaluación, determinar en un primer nivel si el proyecto es factible o no es factible de hacer. Entonces, si el proyecto es factible, entramos al segundo tipo de proyectos, de presentación de proyectos, que es un proyecto de tipo prefactibilidad. Si no es factible, volvemos otra vez al repositorio y volvemos a comenzar. Entonces, vamos a suponer que el perfil que nosotros presentamos es factible de hacer, o sea, se puede hacer, por decirlo de alguna manera. Entramos a la etapa de prefactibilidad. Entonces, en la etapa de prefactibilidad, ¿qué hacemos nosotros? Estudios y diseños. Contratamos los estudios y los diseños para implementar o construir un hospital de tercer nivel, porque ya en la etapa de perfil ya vimos más o menos cuánto dinero cuesta, vimos que la alcaldía podía gestionar el dinero, de hecho lo gestionó. Una parte salía de recursos propios, otra parte de recursos de inversión, otra parte de gestión externa. Entonces contratamos los estudios y los diseños con la entidad correspondiente y presentamos en este segundo tipo de proyecto, un proyecto de tipo prefactibilidad, que son los estudios y diseños. Entonces, en esos estudios y diseños, una vez nos lo entreguen, nosotros hacemos la evaluación ex ante, que es la evaluación financiera, la evaluación económica y la evaluación social con base en esos estudios y diseños. ¿Por qué? Porque ya los estudios y diseños del tipo prefactibilidad nos entregan cuánto se va exactamente. Aquí es un aproximado en el perfil, aquí nos dice exactamente dónde va a estar ubicado, cuánto nos va a costar el proyecto. Entonces nosotros comenzamos con base en esos datos que nos da el estudio de prefactibilidad a hacer la evaluación social, económica, financiera, técnica, etcétera, etcétera, y
lo volvemos a presentar ante las directivas de la alcaldía. Entonces, si lo volvemos a presentar a las directivas de la alcaldía y nos dicen no, definitivamente no encontraron el lugar, definitivamente en el lugar no se podía construir el hospital, bueno, no se pudo, volvemos otra vez a nuestro repositorio y sacamos otra idea de proyecto para volver a comenzar. Pero sí, el proyecto era factible. Entonces entramos al tercer tipo de proyectos, que es el proyecto de factibilidad. Acá en prefactibilidad son estudios y diseños. Aquí ya en el proyecto decimos el mes tal vamos a hacer replanteo, el mes tal vamos a construir los muros, el mes tal vamos a construir la cubierta, en el mes tal vamos a traer los equipos. Este es el estudio de factibilidad. Démonos cuenta que entre el estudio de prefactibilidad y el de factibilidad hemos hecho nuestra primera evaluación, que es la evaluación ex ante. En este estudio de factibilidad nos puede arrojar que no es posible desarrollar el proyecto por X o Y motivo, ¿sí? Definitivamente la evaluación social no dio. O sea, no era conveniente construir un hospital de tercer nivel en Acacías porque tenemos un hospital de tercer nivel en Villavicencio y queda escasamente a media hora. No es factible. Volvemos otra vez al repositorio y sacamos otro proyecto para desarrollar. Pero sí es factible. Entramos en la etapa de diseño del proyecto, lo que es ya el cronograma de ejecución, lo que son los indicadores. Hacemos nuestra programación, entramos a la ejecución, hacemos el arranque del hospital, lo operamos y después de que esté operado y que ya se haya terminado la construcción, entramos a hacer la evaluación ex post, que es la segunda evaluación, para medir el impacto del proyecto. Entonces, démonos cuenta que hay tres tipos de proyectos. Yo puedo entregar un proyecto de tipo perfil, que es un estudio o un proyecto que se realizó en otro sitio y yo lo traigo, lo emulo, lo adecuo, lo contextualizo y miro en una primera etapa o en una primera mirada, valga la redundancia, si es factible o no es factible de hacer. El segundo tipo es el proyecto tipo prefactibilidad. Todos los proyectos tipo prefactibilidad son estudios y diseños. Contratamos los estudios y diseños para ya este perfil aterrizarlo exactamente a lo que corresponde. Recuerden que de un sitio a otro sitio cambian toda la estructura geomorfológica del suelo y de pronto no se puede realizar. Entonces el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, el estudio de prefactibilidad son los estudios y diseños. Una vez hayamos hecho la evaluación ex ante, está el proyecto tipo factibilidad. El proyecto tipo factibilidad, a diferencia de la prefactibilidad, es que aquí ya los estudios y diseños están hechos y acá tenemos la plática es para la construcción. Esa es la diferencia entre la prefactibilidad y la factibilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay tres etapas en la formulación de proyectos. Está la etapa de preinversión, que en la etapa de preinversión está el proyecto tipo perfil, el proyecto tipo prefactibilidad y el proyecto tipo factibilidad. ¿Por qué le llamamos a esta etapa preinversión? Porque acá no hemos sacado ni un solo peso para la ejecución. De pronto hemos sacado recursos para los estudios y diseños, aunque hay algunas entidades territoriales que tienen los profesionales idóneos y suficientes para hacer el estudio de prefactibilidad, entonces no es necesario. Pero acá no hemos sacado ni un solo peso para construcción o ejecución. La segunda etapa de los proyectos es la etapa de inversión. Es cuando ya tenemos hecho nuestro proyecto tipo factibilidad y comenzamos la ejecución de las obras. Esa es la etapa de inversión. Hay una tercera etapa que es la etapa de operación y mantenimiento. Los proyectos de carácter públicos, usted va a encontrar proyectos en etapa de preinversión, que son los estudios y diseños, proyectos en etapa de inversión, que es cuando ya hemos hecho el estudio de factibilidad, pero casi ninguno proyectos en etapa de operación y mantenimiento, casi ninguno. ¿Por qué? Porque la operación y mantenimiento se convierte en funcionamiento y resulta que para los gastos de funcionamiento yo no tengo por qué formular proyectos. Esto lo vamos a ver en otra materia, pero me interesa que ustedes como especialistas en proyectos, además de las evaluaciones ex ante y ex post, conozcan el ciclo de vida de los proyectos, sepan que hay diferentes tipos de presentación de los proyectos y diferentes etapas también en la ejecución de los mismos. Ese es otro ciclo de vida
donde vamos a contrastar las evaluaciones visto de otra manera. Surge una necesidad la cual no está satisfecha. Entonces nosotros en la etapa de preinversión hacemos el diagnóstico y la evaluación de esa necesidad y acá hacemos la evaluación ex ante, en la etapa de preinversión. En la etapa de inversión es cuando vamos a ejecutar lo que nosotros determinamos en la etapa de preinversión. Y aquí lo que hacemos es un seguimiento físico-financiero de todas las actividades. Y en la etapa de operación es cuando decimos el arranque blando o el arranque inicial y la operación y el mantenimiento hacemos la evaluación ex post en la etapa de operación. ¿Para qué? Para encontrar un estado deseado del proyecto. Este es como un resumen de lo que vimos en la diapositiva pasada. Otros conceptos para la formulación de un proyecto. Ojo, definir muy bien los posibles escenarios. Todos los proyectos tienen 3 escenarios mínimos. El escenario pesimista, que es en caso de que se nos vengan todos los problemas en la ejecución del proyecto. El escenario optimista, y es todo lo contrario, en caso de que no se nos venga ni un solo problema, sino todo lo que programamos fue muy fácil llevarlo a cabo. Y el escenario real, donde tenemos en cuenta unos posibles problemas y mediante el análisis de riesgo resolvemos esos problemas antes de que se presenten, o por lo menos tenemos guías de acción en caso de que se nos lleguen a presentar esos problemas. Para una misma necesidad hay varios caminos posibles en su solución. Ojo, no está bien que ustedes como gerentes de proyectos se acostumbren, cojan la mala maña de formular proyectos con una sola alternativa. Siempre hay varios caminos y tenemos que evaluarlos todos. La evaluación se torna interesante cuando entre varias opciones escogemos la mejor. Es decir, ¿sí? Nunca presentemos un proyecto con una sola solución. Eso técnicamente está mal hecho. El problema de la evaluación de los proyectos no es para escoger entre una buena y una mala opción. Vea, eso es otro sofisma y distracción que nos dicen a los formuladores de proyectos. Es que hay que escoger entre lo bueno y lo malo. No, eso es fácil, eso cualquiera lo hace. El problema de los proyectos es escoger entre una muy buena opción y otra mejor que esa buena. Y eso sí es un problema bien difícil. No es escoger entre lo bueno y lo malo, es escoger entre lo bueno y lo mejor. Para poder tomar decisiones yo debo analizar los resultados. Es decir, una formulación y una evaluación que no me permita llegar a conclusiones por medio de resultados no sirve para nada. No se debe hacer. Es decir, la evaluación, yo en la evaluación lo que hago es proyectar unos posibles resultados. Yo le digo a la persona que me contrata para la evaluación, vea, su proyecto se va a portar así, va a tener estas utilidades, va a tener estos problemas, eso es más o menos. Tengo que entregar unos resultados para que él diga, bueno, con lo que usted me está diciendo, tomo la decisión de hacerlo o tomo la decisión de no hacerlo. Elementos para una buena formulación, ya lo hablamos, tener al menos 2 alternativas para poder comparar los resultados de una con los resultados de la otra. Eso aquí en Colombia casi no se hace, pero por eso es que tenemos tantos problemas en la ejecución de proyectos. Cuando estemos viendo los proyectos, la evaluación económica de los proyectos, les voy a mostrar unos videos de la contrastación que hizo el presidente Rafael Correa de Ecuador respecto al problema que tenía Perú con las inundaciones y Mocoa. Y entonces en ese proyecto se ve que había posibilidad de un río de inundarse. Entonces el presidente Rafael Correa dijo, no, vamos a hacer un canal de 40 kilómetros y vamos a hacer unas esclusas en la terminación del río, para que cuando el río esté muy alto, sencillamente abrimos las esclusas y el agua corre por el canal que hicieron, el canal artificial, no natural que hicieron. Eso es un proyecto de carácter económico muy bien diseñado. Nosotros nos acostumbramos a desarrollar los proyectos ya teniendo la solución en la cabeza y por eso es que gastamos un poco de plata y no mejoramos nuestra calidad de vida. Segundo, determinar unos criterios para poderlos analizar a través de la evaluación. Ya lo hablamos al principio.
Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y como no sabemos para dónde va, entonces está bien, bueno, sí. Hay que construir el colegio y no importa, y construimos el colegio y son 5 estudiantes, pero lo construimos. Porque como no sabemos para dónde va, cualquier camino nos sirve. Tercero, el paso obligatorio subsiguiente es determinar los patrones. O sea, tenemos que construir los criterios y medir estas dos alternativas de acuerdo a esos criterios para saber cuál es la alternativa mejor. Tengo que tener la posibilidad de establecer indicadores que son magnitudes reales. Los indicadores, se los dije ya al principio, son fórmulas matemáticas, señores especialistas. Esas fórmulas matemáticas, cuando yo las aplico, me dicen si se cumplió o no se cumplió el objetivo. Ojo que en los proyectos vamos dentro del módulo de evaluación vamos a tomar el ejemplo de cómo en Ecuador evalúan los proyectos desde el punto de vista social, y se van a dar cuenta que uno de los altos impactos que tienen esos proyectos es que ponen magnitudes reales, y por eso les va bien. El evaluador debe conocer y estar en la capacidad de establecer los métodos más idóneos para llegar a las conclusiones. No podemos forzar la conclusión, y eso pasa cuando no tenemos sino una alternativa. Tenemos una sola alternativa, pues el resultado es obvio, pero es que acá no podemos tener resultados obvios, sino resultados que salgan por la evaluación. No pueden ser obvios. Para eso debemos conocer y saber manejar los instrumentos que exige cada método y cada evaluación. Yo les he dicho insistentemente a los estudiantes que ya han tenido cursos conmigo, un especialista de proyectos que no sepa manejar instrumentos no es especialista. No me importa si usted es médico, no me importa si usted es abogado, usted necesita hacer un curso de Excel y manejar muy bien el instrumento. El Excel es una excelente herramienta, robustísima para los formuladores y los evaluadores de proyectos. Metodologías en la evaluación de proyectos. Ustedes se van a confundir y se van a dar cuenta que a través del tiempo yo no bautizo ninguna de las metodologías exactamente con este nombre. Sin embargo, haciendo el análisis de lo que yo quiero encontrar, estas son las metodologías que yo puedo aplicar. La primera, tengo unos costos, esos costos son de unas actividades y procesos que consumen insumos, y como consumen insumos, esos insumos tienen un costo. ¿Para qué hacemos esas actividades y procesos? Para, valga la redundancia, producir productos, y esos productos me traen unos beneficios. Si esos beneficios son positivos, voy a tener impactos positivos. Si los beneficios no son tan positivos, esos impactos van a ser menores. Entonces, cuando voy a evaluar los beneficios que voy a obtener a través de la formulación de mi proyecto, hago un análisis costo-beneficio. Cuando voy a evaluar la calidad de los productos que voy a entregar, hago un análisis de costo mínimo. Recuerden que una premisa de la administración es sacar el mejor producto al menor costo. Entonces hago un análisis de costo mínimo. Y cuando voy a evaluar el impacto que ha tenido todo el ciclo de formulación de proyectos, hago un análisis de costo versus impacto del proyecto. Entonces, estos son los 3 tipos de evaluaciones que nosotros hacemos. Vamos a intentar a través de todo el curso ver la evaluación social que vamos a hacer, si es una evaluación de carácter costo-beneficio, si es una evaluación de carácter costo mínimo o si es una evaluación de carácter costo-impacto. Es decir, todas las evaluaciones, la evaluación económica, social, ambiental y financiera, tienen las tres metodologías, dependiendo lo que vaya a evaluar dentro de la realización del proyecto. Entonces, ¿qué evaluación vamos a tener según el tipo de proyecto? Entonces, aquí quiero hacer un alto en el camino. Yo me estoy enfrentando a estudiantes del CERES Mitú y a estudiantes del CERES Puertocarreño. Con los estudiantes del CERES Mitú, en el primer video que yo les envié de formulación de proyectos, ahí hago la claridad de los tipos de proyectos a los que ustedes se van a enfrentar en el ejercicio de su desarrollo profesional. Para los estudiantes del CERES de Puertocarreño, de pronto no se los explicaron, no sé, pero me gustaría que ustedes vieran ese proyecto porque si no se van a perder. Entonces, hay 3 tipos de proyectos. Hay proyectos de investigación científica o proyectos de producción de nuevo conocimiento, son lo mismo, proyectos que hacen ustedes en las universidades, el proyecto que hace Manuel Elkin Patarroyo, Carlos Linás, bueno, los científicos hacen este tipo de proyectos. Para estos proyectos hay una metodología específica que ya la vamos a ver.
Proyectos de inversión económica y social son los que hacen los gobiernos, las entidades sin ánimo de lucro y cooperación internacional. Y los proyectos de inversión financiera o planes de negocio o proyectos de emprendimiento son los negocios de carácter privado. Entonces, cada uno de estos tipos de proyectos tiene una metodología diferente para formularlos. Se evalúan, para evaluarlos, perdón, se evalúan de manera diferente porque las preguntas que se contestan son diferentes. Entonces, primero, proyectos de investigación o de producción de nuevo conocimiento. Difícilmente yo que recuerde no he visto ni un solo proyecto de investigación al que me digan que le haga una evaluación de carácter financiero. No la he visto. Si ustedes la han visto, pues por eso les digo difícilmente, ¿sí? Se tendrá que hacer una evaluación de carácter financiero. Este tipo de proyectos busca otro tipo de avales, entonces como busca otro tipo de avales, hay que hacer otro tipo de evaluaciones. ¿Para qué me desgasto haciendo una evaluación de carácter financiero en un proyecto de investigación si lo que me van a avalar es si el proyecto realizó rigurosamente el método científico o no? ¿Sí? Entonces me van a hacer la pregunta ¿qué hora es? Y yo digo, está de noche. Voy a contestar algo que no me están preguntando. En este tipo de proyectos la evaluación se circunscribe a la aplicación del método científico. Aquí, en este tipo de proyectos, lo que usted debe preocuparse es por aplicar muy bien el método científico, y si aplicó muy bien el método científico, el proyecto va a pasar. Debe ser aprobado por los evaluadores. ¿Quién evalúa el proyecto? Unos señores que se llaman pares académicos. En su proyecto de grado se van a llamar jurados. Los jurados son pares académicos, son los que evalúan y avalan que el proyecto sí aplicó muy bien el método científico. En el anteproyecto existe una cápite muy importante, ¿sí? Y aunque no es una evaluación financiera, es una estimación de costos. Es una hojita, uno le dicen es una hojita donde usted estime los costos. ¿Para qué se hace ese acápite en el anteproyecto? Para que de pronto el proyecto se compruebe ante los pares académicos que en realidad se va a poder hacer. Sí, que se cuentan con los recursos para hacerlo. Aquí yo lo digo una palabra muy coloquial para que no se va a quedar varado por falta de recursos. Entonces, lo que yo hago es en una hojita decir cuánto me cuesta el proyecto. Eso es lo único financiero que yo hago dentro de estos proyectos. Los proyectos de producción de nuevo conocimiento no tienen evaluación económica, no tienen evaluación social. Ojo con eso. Evaluación de proyectos de inversión económica y social son los que hacen los gobiernos, el gobierno de Colombia, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, las entidades sin ánimo de lucros, ONGs o la cooperación internacional. Tienen un proceso de evaluación similar a los proyectos de inversión financiera. Ojo, casi que los proyectos de inversión financiera y los proyectos de inversión social, casi. Hay que hacer las mismas evaluaciones. Ojo, la diferencia radica en el objetivo de cada evaluación. El objetivo de la inversión financiera en este tipo de proyectos no es comprobar cuánto se va a ganar el inversionista, sino cuántos van a ser los beneficios y cómo se van a repartir dentro de la sociedad. Ojo que cambia el objetivo. Buscan resolver los mismos interrogantes, es decir, usted en estos proyectos tiene que sacar TIR, BPN, relación costo-beneficio, costo anual equivalente, las tiene que sacar, pero la connotación que se le da a esos indicadores es eminentemente social, no personal. Aquí no importa cuánto me voy a ganar, aquí importa la sociedad, qué beneficios va a recibir. En los proyectos de inversión económica y social prima el bienestar de la comunidad sobre las utilidades financieras. Esa es la diferencia. Vuelvo y repito, los proyectos de inversión económica y social son muy similares a los proyectos de inversión financiera. Las evaluaciones son muy similares, pero la connotación, el objetivo, lo que busco es diferente. Los proyectos de inversión económica y social interesan el impacto social de los recursos invertidos. No cuantifican los ingresos financieros de los proyectos bajo el concepto de rentabilidad financiera, sino bajo el concepto de beneficio social. Ojo, aquí no interesa cuánto me voy a ganar, aquí interesa es la sociedad, qué beneficios va a recibir. La pregunta final, ¿cómo va a mejorar la situación de la comunidad a partir de los recursos que se invierten en estos proyectos? Entonces las evaluaciones de los dos tipos de proyectos, financieros y económicas, son muy similares, pero su objetivo cambia. Entonces, pregunta, ¿es necesario hacer una evaluación financiera? Yo sé que hay docentes que a usted le dicen que no en los proyectos de inversión económica y social. Ojo, estoy
completamente seguro que sí hay que hacer una evaluación financiera. De hecho, si usted no hace la evaluación financiera, no va a poder hacer la evaluación económica. Y la evaluación económica es la que prima en estos proyectos. Entonces, con toda seguridad, sí hay que hacer una evaluación financiera. Pero vuelvo y repito, la evaluación financiera no se hace para saber cuánto se va a ganar el inversionista. La evaluación financiera se hace para saber qué tantas utilidades se van a generar y cómo se van a repartir entre los beneficiarios. El objetivo es diferente. La riqueza que produce el proyecto y que se denomina técnicamente no riqueza, sino utilidad o beneficio social, no va a ir a parar a ningún bolsillo de ningún inversionista, sino que va a mejorar las condiciones de la comunidad. Pero por eso hay que hacer evaluación financiera. Ojo, ¿por qué también? Porque los recursos cada día son más escasos y las necesidades son mayores. Entonces, el evaluador de proyecto debe propender porque entre muchas iniciativas siempre escoja la mejor, siempre escoja la mejor. Entonces por eso es necesario hacer la evaluación financiera, porque este proyecto me produce 3.000 unidades monetarias en beneficios, pero este proyecto me produce 10.000 unidades monetarias en beneficios. Entonces es mejor invertir en el proyecto que más unidades monetarias me produce. ¿Qué evaluaciones se debe realizar cuando se está formulando un proyecto de inversión económica y social? ¿Qué evaluaciones? El costo mínimo, se debe hacer el análisis de costo mínimo, el análisis de costo impacto, el análisis de costo beneficio, todos los análisis. Pero las evaluaciones que se realizan en este proyecto dependen de las características del mismo, ¿sí? Sin embargo, hay ocasiones en que las convocatorias me dicen que tengo que hacer una evaluación técnica del proyecto, que tengo que hacer una evaluación ambiental. Es decir, dependiendo de la convocatoria, también voy a ver qué tipos de evaluaciones tengo que hacerle a los proyectos. Pero básicamente los proyectos, las evaluaciones son las mismas que para un proyecto de carácter financiero. Entonces, ahora sí entremos a los proyectos de inversión financiera. Tienen las mismas evaluaciones que los proyectos de inversión económica y social, pero el enfoque es diferente. Aquí sí el enfoque es cuánta platica se va a embolsillar el inversionista. Básicamente, la evaluación que más le interesa al inversionista es la evaluación financiera. La evaluación económica y social, y de hecho algunas veces la ambiental, quedan en segundo plano. Vea, yo sé que a mí hay docentes que me critican por lo que les digo, pero eso en la vida real es así. A usted en la vida real lo contrata una persona para que le evalúe un proyecto de un negocio privado que él va a poner, y a él le va a decir, vea, la evaluación económica, sí, hágamela, pero no es lo importante. Hágala, pero no, primero la financiera. Eso en la vida real es así. Estas dos o estas tres evaluaciones, la económica, la social y la ambiental, adquieren relevancia si la convocatoria lo exige. Por ejemplo, ustedes en el Fondo Emprender, cuando presenten la convocatoria para el Fondo Emprender, aunque es un proyecto de inversión financiera, un proyecto de emprendimiento empresarial, le van a pedir una evaluación económica, una evaluación social y en algunos casos una evaluación ambiental. Entonces, si la convocatoria lo exige, hay que hacerlo, ¿sí? Si el inversionista tiene sentido filantrópico o social, le va a decir hágalo. Yo he conocido inversionistas que dicen, vea, a mí en este negocio, o sea, en muchos negocios les interesa la utilidad, pero ganan también en esos otros negocios que me dicen, en este no es tanto la utilidad, es ayudémosle a la gente. Entonces, si tiene un sentido filantrópico, coge más importancia la económica, la social y la ambiental. Tercero, si le genera algún tipo de riesgo, que le implique un cierre del negocio o que requiera un permiso para desarrollarlo, pues es necesario hacer las evaluaciones. Por ejemplo, hay proyectos de emprendimiento empresarial que tienen que llevar una evaluación ambiental, porque si no, no se los dejan desarrollar, pues es necesario hacerlo. Dentro de los proyectos de inversión financiera, es bueno comenzar a generar conciencia entre los inversionistas que un negocio que genere riqueza financiera, adicionándole una riqueza económica, social y ambiental, es mucho mejor. Es decir, el evaluador de proyectos, yo a veces intento hacer la obra, ¿no? Venga, hermano, sí, es cierto, o sea, el proyecto le va a ganar a usted, le va a dar a ganar, pero además debe a ganar a la gente. Vea, si todo el mundo está bien, usted mismo va a vender mucho más dentro de su proyecto. Esa labor es necesario hacerla, pero hay que tener
argumentos técnicos y sino con un solo grito a uno el inversionista lo calla. Las evaluaciones son las mismas que en los económicos o sociales: análisis costo-beneficio, análisis costo mínimo, análisis costo-impacto, pero desde el punto de vista de cómo va a mejorar la riqueza del inversionista. Importante, las evaluaciones tienen diferentes enfoques dependiendo del tipo de proyecto. Si es un proyecto de investigación científica, si es un proyecto de inversión económica o si es un proyecto de emprendimiento empresarial. Entre más elementos se evalúen, mejor será la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Mejor será. Los recursos siempre, cada día son más escasos. Por eso es necesario evaluar absolutamente todas las iniciativas que consuman recursos. Hasta ahí va este primer tema de generalidades de los proyectos. Espero que haya sido de su interés y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.